no me deja... Ahí está. No me dejaba grabarlo en la nube. Ahí estamos. En la computadora. Listo, ahora sí. Genial. Listo. Bueno, chicos, vieron que les mandamos para que vieran el video del profesor Carbonell, ¿sí? Que es un profesor mexicano que quedó pendiente de la clase pasada, ¿sí? En este sentido, no sé si todos lo llegaron a ver o no, la idea es dar un repaso general que pueda avanzar Tino, Agustín con el tema de hoy, que es parte de notificaciones fehacientes y carta documento. La está diciendo que sí. Bueno, habrán visto a Carbonell que refiere de lo que es una técnica de negociación, lo que es la vida profesional del abogado, sino también para la vida cotidiana. Una vez que uno adquiere estas destrezas de negociación, que muchos lo entienden como ciencia, no solo como un mecanismo de destreza de habilidades, sino como una ciencia propiamente dicha, acuerdos que sean efectivos y que se puedan cumplir. ¿Esto por qué? Y también hace mucho hincapié Carbonell en esto. Estos vínculos pueden ser ya sea de familia, de amistad, comerciales, de todo tipo. La intención es obtener algo que uno pretende, y no en términos de pretensión, como vamos a ver a lo largo del proceso judicial, sino de lo que uno pretensión en ese sentido. Y no es que uno va y dice, bueno, yo quiero que me des el mate, Tino, o voy con un arma y le digo, Tino, dame el mate. No, es tratar de, para mantener bien, pues imagínense cómo va a estar Tino, ve tú, y toda la fuerza, voy y le quiero sacar el mate porque lo quiero, punto. Ahí la relación se va a cortar, que me vea, ¿sí? Porque va a decir, acá viene la loca a querer sacarme el mate, y no es la idea. La negociación pasa a ser un elemento o una técnica esencial para poder mantener el vínculo que tenemos con Tino, que él me siga dando mate, otro tipo de vínculo en el cual tal vez nos convidemos torta para acompañar el mate. Traigo estos ejemplos por ahí medio chistiendo el por qué estas técnicas son tan importantes. Y también salir un poco de los ejemplos jurídicos que, si vieron las filminas que están cargadas en la por ahí las técnicas de negociación y cómo va modificándose en función de si es en posiciones, si hay una negociación es de lo que son los intereses. Ahí pasamos a lo que son los principios de Harvard, que son 4 principios, ¿sí? Y esto ya pasa a ser incluso no solo un principio para la negociación, sino para la vida, ¿sí? Cualquier problema. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones, que viene a ser el segundo. Es pensar en opciones de mutuo beneficio. Y el cuarto, la utilización de criterios objetivos. Los intereses y no en las posiciones, ¿sí? Es principalmente tener en cuenta y el conocimiento de lo que uno está deseando, ¿sí? De este proceso de negociación. Si yo quiero el mate y mi posición va a ser una posición dura, que Agustín me siga dando mate, tengo que evaluar mi posición, ¿sí? Y de cómo lo pido, con la comunicación, que es otro de los elementos que forman parte de todo esto. ¿Hasta ahí me siguen? Pulgar para arriba, con eso. Sí, Leandro. Tengo una duda, ¿viste? Hay un texto también de negociación que está de Falcón subido ahí como material y habla también de las 4 reglas de Fisher, pero en la segunda dice concentrarse en las posiciones y no en los intereses. Bien, cuando pasan esas cosas que por ahí hay una diferencia, hay que ir a Fisher y Urey. Si vos te concentras en la posición, vas a tener un tipo de negociación dura.
Ajá. Si te concentras en el interés, ¿sí? Ahí vas a tener otro tipo de negociación que está basada en principios. Ah, Ahí en la edición de Falcón hay una, no lo que lo amamos, pero sí puede pasar esto. Pero no, es en intereses, no en posiciones. Bien ahí, Leandro, leyendo Falcón y encontrando el punto. Volvemos. Y retomando por ahí esto, que es la consulta de Leandro. Los intereses tienen que ver con de esa negociación. Y Leila, yo no me pongo los anteojos, a veces me quiero hacer la canchera, tienen que ver el expresar por qué queremos lo que queremos, sí, que es otro de los elementos, el tema de los fundamentos y cómo lo transmitimos. Sí, porque la posición pasaría a tomarse, depende cómo uno la comunique también, en una posición hasta caprichosa, ¿sí? Quiero esto y quiero esto, y si no me lo pueden dar, y si me están dando argumentos y yo no los escucho, eso también forma parte de lo que... Y lo importante también es conocer el interés de la otra persona, porque supongamos que ahora en la pelea no es por el mate con Agustín, sino que es por un contrato en el cual comercializamos con vacas. Y este es un... en que pido disculpas, pero es un ejemplo que se suele dar en algunos libros, ¿sí? El cuarto principio es la utilización de criterios. Comercializamos con vacas, ¿sí? Pero Agustín las quiere para cuero. El interés de Agustín es obtener cuero, y el mío va a ser tener carne. Pero si nosotros no nos decimos alimentación y esta fundamentación, vamos a decir, yo quiero la vaca. Y vamos a estar los dos así de bracitos cruzados, y los dos queremos la vaca, y no es así, ¿sí? Porque cada uno tiene intereses detrás de ese objeto. ¿Ok? De comunicar estos intereses y los motivos que dan lugar a lo que nosotros pretendemos. Tiene que ver con esto. El ejemplo de la naranja, exacto, Carola. Sí. El ejemplo de cuántos tenemos de plan 6, cuántos no, que han tenido teoría de conflicto, que es el ejemplo clásico. Después en distintas, ya perdí la cuenta de cuántas capacitaciones tuve en negociación, se va variando el producto, los contratos, de todo. En la vaca, que lo reduje, era bastante más complejo, pero bueno. Pero sí, es la naranja. ¿Sí? O para la ralladura de la cáscara, metemos un tercer interés, ¿sí? Las opciones de mutuo beneficio, ¿para qué? Poder razonar en esto de decir, bueno, pará, porque si yo necesito la carne y vos necesitas el cuero, ¿de qué forma, para que los dos tengamos lo mismo, que tengamos un beneficio mutuo, y tal vez alguno pueda replegar en el tiempo, ¿sí? En esto de la naranja, que ya que lo trajeron a colación. Y yo necesito el jugo de media naranja, la otra media naranja, si Tino la quiere para comer y le alcanza con media naranja, va a haber un mutuo beneficio, va a ser un canal. Danos un segundo. Bien, ahí continuó la... Cerró el Zoom, se me congeló y se me cerró.
Bien, ya volvimos a grabar, no hay problema. Listo. Ahí estamos. ¿En dónde estaba? Alguien que me lo recuerde. Lo había llevado a los contratos y hablabas de la compraventa, los inmuebles, ibas cambiando. Bien, criterios El objetivos. Perfecto. En lo que son los criterios objetivos, la idea no es decir, bueno, yo por este monoambiente quiero $150.000 por mes para 24 meses. Puede ser que alguien pretenda eso, ¿sí? Pero la realidad es ir a un criterio objetivo de lo que son los precios del mercado inmobiliario, de lo que valen en determinada zona, en determinados momentos que cumplan con las determinadas características, y estos criterios objetivos se pueden obtener, por ejemplo, en estos casos, a través de un martillero público puesto en alguna inmobiliaria, ¿sí? Sí, Yamila, el tema de todo esto, ¿sí? Del mercado, los costos, la tradición, está vinculado a esto. ¿Cómo lo llevas en un contrato de locación? A través de una inmobiliaria, ¿sí? Que incluso para reducir estos costos en la negociación, no hace falta que se pongan, ¿sí? Una inmobiliaria que sea reconocida, que sea referente de ambas partes. ¿Sí? No sé, si Diego y yo nos queremos poner de acuerdo en un monto, pero estamos ahí, tire y afloje con... no, son... Y bueno, ¿vos en quién confiás? En tal inmobiliaria. Y yo, bueno, sí, yo también confío en esa, listo, vamos a achicar el costo de los con una sola inmobiliaria, ¿sí? A eso nos referimos con los estándares objetivos. Todo eso son los principios que se establece para una buena negociación y la obtención de un buen acuerdo. Un buen acuerdo principalmente, ¿qué es lo que tiene que terminar de traducir? En que el vínculo se mantenga, porque si yo tengo una relación comercial, la idea es que podamos seguir, ¿sí? Si tengo un vínculo, porque esto se da en una situación de un marco familiar, no quedar en una guerra, cos y capuletos, y que nunca más nos veamos las caras, y que sea una guerra, ¿sí? También que esto sea, o sea, realizable, ¿sí? Si no, tenemos, como decimos como muchas veces con las sentencias, pero no para poder ejecutar, ¿sí? Que no se pueden llevar a cabo, que son de imposible cumplimiento. Lo que tiene es que esto no viene como una sentencia, ¿sí? Acá todavía las partes hablando de sujetos, no partes, procesos, aclaraciones que son muy pertinentes. Las personas, ¿sí? Van a tener el poder, porque son, ¿sí? Sobre este punto. Y ahí es donde también se tiene una fuerza mayor el compromiso, esta autocomposición, y no como, por ejemplo, una sentencia que viene impuesta. ¿Sí? Esa es la... Para llegar a esta negociación, obviamente es todo un procedimiento en el cual tenemos que tener distintas habilidades. No es algo que... Hay algunos que pueden decir, ah, yo soy un negociador nato, nací con todas estas habilidades, hay otras personas que hay un montón de cursos disponibles, hay posgrados de capacitación, hay un montón de oferta, ¿sí? Que tiene que ver con estas estrategias para la negociación. Puede ser la elección de un lugar, la oportunidad en la cual se va a llevar a cabo esta negociación. No es lo mismo en el despacho o en una sala de reuniones de una persona que de otra, muchas veces. Esas cosas hay que ir en cada situación para que esto sea realmente una charla y una negociación fructífera. La oportunidad también está vinculado al tema con un conflicto que todavía está en ebullición, ¿sí? Si las personas que van a negociar todavía están enojadas
mirarse, ¿sí? Como persona del problema. En este aspecto es importante decir, bueno, vamos a empezar a negociar si movemos un poco las aguas. No solo para las partes que van a intervenir, o sea, las personas, sino también si esto va acompañado de abogados, tengan este temple de poder conocer sus emociones y no llevarlas o poder manejarlas lo mejor un centro de negociación. Centro de negociación hablo para lo que es la reunión, ¿sí? ¿Cómo sabemos las del conocimiento? Este conocimiento es de las propias emociones, identificar también las emociones del otro, que mucho no, ¿sí? Y este conocimiento también se obtiene a través de la comunicación. A través de esta comunicación actitudinal, ¿sí? Vamos a poder obtener todo este tipo de información que necesitamos. Esto es lo que pretende la otra persona, cuáles son sus intereses, ¿sí? O sea, el fundamento de ese objetivo. Y también vemos que vamos a estar tal vez negociando. Nosotros estamos bien, estamos templados, estamos en eje, hablando mal y pronto, y vemos que persona que todavía está enojada, que no puede traer, no puede terminar de separar el problema de tal vez este conflicto se da porque un día se encontraron en otro lugar y no se supieron entender y ahí quedó necesariamente tiene que ser porque que este problema tenga su naturaleza en la relación particular. Entonces, si vemos eso, estaría bueno y es prudente decir, bueno, mira, vamos a suspender acá por hoy, nos reunimos dentro de una que se pueda volver a sentar a hablar en términos razonables, ¿sí? Y poder obtener esta información que necesitamos y que habla Carbonell también de esto de los preacuerdos o de llevar propuestas a estas reuniones. Estas propuestas, como hablamos en otro momento en la parte de mediación, la idea conociendo nuestros límites, ¿sí? Tanto para lo máximo como para lo mínimo. Si nosotros no sabemos, pero principalmente cuál es nuestro mínimo, si yo voy por 70 y yo sé que mi mínimo es 50, si yo bajo de 50, no estoy ni siquiera satisfaciendo mi interés. Mal puedo hacer una... Sí, por eso es conocer los límites, principalmente de los mínimos. Estos mínimos, ¿sí? Si yo no los conozco de antemano, ¿sí? En una oferta, no voy a poder arribar a una negociación en esto. ¿Está ahí? O en medio que me enredé, lo reconozco. Vamos. Bueno, estos preacuerdos o estos en papel o tenerlos en un dispositivo. Hoy en día el papel podemos no imprimir, lo llevamos en una computadora y se puede ir trabajando. Estas bases, está bueno que cada una de las personas que concurre a la negociación tenga este ejercicio de llevar, primeramente, identificar los puntos en común, ¿sí? Una vez que tenemos los puntos en común, ahí es como que el panorama ya se poder pulir nada más aquellas cuestiones en las que tengamos estas diferencias. Pueden ser mínimas, puede que no, pero son las encaminados hacia un proyecto de acuerdo, y esto no necesariamente tiene que dar todo en un... Podemos tener una primera reunión donde conocemos las ofertas, charlamos, obtenemos toda esta información que necesitamos y para poder llevar adelante este tipo de... y tratar los puntos que nos fueron de acuerdo hasta ese momento. Generales, es esto la... perdón.
disculpas. En este sentido, y a grandes rasgos, es todo lo que implica negociación. Ya les digo, son técnicas, son habilidades, y es una para obtener este tipo de resultados, no solo en la vida profesional, sino en la vida particular de cada uno. ¿Entendieron? ¿Tienen dudas? Aquellos que vieron el video, que leyeron el material. ¿Está negando? Fernanda, sí. Te agrego algo que decía el tema de no solamente saber expresarse, dónde apuntar, sino también la escucha activa, de tomarse el momento de escuchar al otro, que eso hace a la buena comunicación. Específicas de comunicación, obviamente todos estos puntos tienen ramas específicas, lo que es comunicación, comunicación verbal, no verbal, el tema de la escucha, ¿sí? Esta escucha activa que menciona Carbonell, es toda una técnica en comunicación también, que no solo es, sino un montón de áreas de la vida, ¿sí? En política, todo lo que tiene que ver con la obtención de necesita para planear políticas públicas o no, en una empresa, planificar estrategias tanto comerciales, reelaborar planteos de lo que es distribución de tareas en alguna oficina, todas este tipo de cuestiones es necesario, y obviamente cada una tiene su compartimento estanco, todo lo que es comunicación, hay un abismo increíble en el cual vas a tener un montón de bibliografía y un montón de técnicas destinadas a cada punto en particular, depende del área profesional, el interés individual que tengas, se pueden ir desarrollando, hay un montón de libros que no me voy a poner a desarrollar ahora, comunicación y transmisión de los mensajes, pero no le quiero robar tiempo a Tino. Si esto quedó claro, obviamente esto lo podemos seguir charlando para aquellos que no llegaron a ver el video, no llegaron a ver el material, lo podemos charlar, no hay inconveniente. Pero sí no quiero, ustedes muchos se tienen que ir a cursar a las 8, así que nada, Tino, ya te dejo la palabra. Bien, bárbaro, May. Sí, la idea es, bueno, hacerlo breve ambas cosas, por el hecho de que si varios tienen que cursar después para que se puedan acomodar y mandar a las corridas. Bueno, May les explicó negociación, yo les voy a hablar un poco sobre los medios de notificación, más que nada sobre la carta documento, y ahora les voy a explicar por qué puntualmente la carta documento. Para que no no se presta confusión el tema notificación, vamos a aclarar de que no estamos hablando todavía en términos procesales, ¿no? Si bien el otro día con Rafa un poco estuvimos hablando del tema de notificación, la demanda, la cédula y demás, no estamos hablando de cuestiones procesales, sino que estamos todavía en una etapa extrajudicial o prejudicial, si queremos decir. Por eso aclaro y reitero el tema de no estar dentro de un ámbito procesal para que el término notificación no se preste a confusión. Bien, nosotros al momento de hablar de medios de notificación fehaciente, ¿no? Podemos hablar de tres tipos. Uno es el telegrama, el otro es la carta documento y el otro medio de comunicación fehaciente es el acta notarial. Dentro de estos tres, la realidad es que el telegrama y la carta documento son relativamente parecidos, uno es por palabra, el otro es por hojas, pero más o menos se parecen entre sí. Distinta es el acta notarial, que el acta notarial ya implica el trabajo y la incorporación de un escribano, de un notario público, y la realidad es que lo que es telegrama y acta notarial tienen un valor distinto al de la carta documento. Dentro de los tres, la carta documento es el más económico, después el telegrama y obviamente el acta notarial sale petrodólares. Hacer salir a un escribano de registro, estamos hablando de ya 20.000 pesos posiblemente.
Por eso vamos a hacer hincapié sobre todo lo que es la carta documento como medio de notificación fehaciente. Ahí vi que pregunta Romina. El acta notarial vendría a ser como una certificación del escribano. Es un documento, es un instrumento público que hace el escribano a los fines de certificar algo. Pero no vamos a entrar en lo que es el acta notarial porque no se utiliza. Lo común no se utiliza como medio de comunicación fehaciente debido al alto costo que eso implica. Bien, cuando hablamos de comunicación fehaciente, ¿no? ¿A qué nos referimos? Porque también una realidad es que una comunicación fehaciente, en los términos de comunicar algo y que a la otra persona le llegue o la otra persona lo reciba, podemos hablar incluso de cualquier tipo de medio de comunicación, ¿no? Un mail podría ser una comunicación que llega a la otra persona, ¿sí? O un WhatsApp que lo reciba la otra persona, pero en los términos jurídicos o en los términos legales no sería un medio de comunicación fehaciente. Es decir, el día de mañana si necesitamos una prueba, un mail no nos va a servir por sí solo, a diferencia de una carta documento que sí nos sirve como medio de comunicación fehaciente jurídica y legalmente hablando. Bien, ¿por qué es importante, ¿no? Esto? ¿Por qué es importante una comunicación fehaciente en los términos de una carta documento o en los términos legales? Primero, porque es el primer paso, ¿sí?, al cual nosotros vamos a recurrir al momento de armar un reclamo o en el marco de un reclamo judicial. Un reclamo legal, vamos a decir, no judicial, para si no se presta a confusión con el tema del proceso judicial. El código, sí, habla de comunicación fehaciente, de una interpelación fehaciente en diversos artículos, y, por ejemplo, podemos tomar como uno de ellos el tema de las obligaciones que son de cumplimiento tácito y un cumplimiento exigible, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que hacer una interpelación fehaciente, una comunicación fehaciente para que el deudor esté constituido en mora. ¿Y desde qué momento está constituido en mora? Desde que se lo interpela y se lo comunica fehacientemente del cumplimiento de la obligación, o que se encuentra en mora del cumplimiento de la obligación. Otro de los ejemplos donde el código pide el tema de la comunicación o la interpelación de forma fehaciente es el tema de la prescripción. Para interrumpir la prescripción, ¿no?, que hoy día es por el plazo de 6 meses, lo podemos hacer con la carta documento. Es decir, nosotros enviamos una carta documento, esa persona, el destinatario, está notificado, le llega la carta documento, bueno, a partir de ese momento esa comunicación fehaciente interrumpe por 6 meses el plazo de la prescripción. Entonces podemos decir que el fin de la carta documento, ¿no?, es el notificar concreta y fehacientemente a otro sujeto de una pretensión que nosotros tenemos respecto de una situación que involucra a ambas personas. No vamos a hablar de partes, ¿sí?, porque, reitero, no estamos hablando en el marco de un proceso judicial, con lo cual no hay partes, sino que hay sujetos, hay personas. Un ejemplo, y tomando quizás un poco a colación el tema de que dijo Mike sobre un contrato de locación, si nosotros, por ejemplo, somos los locatarios, somos los propietarios de un inmueble que alquilamos a otra persona, yo, por ejemplo, tengo un inmueble y se lo alquilo a Maite, ¿no?, esta obligación de pago. Supongamos que Maite por un mes no me paga, por 2 meses no me paga, por 3 meses no me paga. Bueno, ¿cómo hago yo para iniciar, ¿no?, el marco de este reclamo, ¿sí?, de esta comunicación fehaciente con Maite en su carácter de inquilina? A través de una carta documento. Yo lo que hago es armar una carta documento. Yo
el abogado lo que hace, ¿no? Normalmente es armar la carta de documento, elaborar la carta de documento, volcando dentro de su contenido la pretensión, ¿sí? Respecto del pago del alquiler. Yo lo que voy a hacer con la carta de documento es redactarla, enviársela a Maite, y una vez que Maite la reciba, ahí ella va a estar anoticiada de que ya lo va a saber, obviamente, si hace 3 meses no paga el alquiler, pero a partir de ahí va a estar noticiada fehacientemente de que me debe 3 meses de alquiler. A partir de ahí está constituida en mora. Bien, la carta documento, ¿sí? Nosotros la vamos a tomar como el puntapié inicial, o la comunicación fehaciente, insisto, siempre voy a ejemplificar con la carta documento, va a iniciar lo que es el marco de un reclamo. Dice, escribieron en el chat, no... Y preguntando lo que ponen en el chat, y no. Romina pregunta si es obligatorio enviar carta documento, y Leila se torna exigible, pregunta. Bien, ¿obligatorio enviar carta documento? No, no porque, a ver, nosotros podemos agarrar un reclamo judicial, supongamos, no sé, un alquiler, el tema o mismo un daño y perjuicios con un vehículo, ¿no? A nosotros nos chocan, y nosotros tenemos que iniciar un reclamo judicial. Nosotros podemos hacerlo directamente solicitando una mediación. Vamos, solicitamos la mediación como etapa prejudicial, y recién ahí nos contactamos con la otra parte. Pero la realidad es que es como medio chocante, por así decir, y medio violento el hecho de decir, bueno, pum, me chocaron, voy directo a una mediación. Agarro y inicio el reclamo directamente con una mediación. No busco un medio de comunicación previo con la otra parte. Lo recomendable sí es primero enviar una carta de documento, porque la realidad es que nada incomoda más a una persona que recibir una carta de documento por algo. Ya ahí medio como que la metés en un quilombo, por así decir, porque alguien recibe una carta de documento y dice, no, mirá, con la pretensión o el reclamo de un choque, de un alquiler o algo, y automáticamente esa persona tiene que, primero que no va a saber para dónde disparar. Si nosotros en el contenido de la carta de documento, al poner los datos de contacto, ahí esa persona lo que va a hacer es contactarse con su abogado para que ese colega, para que ese abogado o abogada se contacte con nosotros o con nuestro abogado o abogada que nos asesora. Entonces ahí, como explicó más o menos Mike, vamos a poder iniciar quizás en el marco de un reclamo, vamos a iniciar con una negociación, o por lo menos con unas palabras previas. Es intimidante, Yamila dice que es intimidante. ¿Intimidante qué? ¿El enviar la carta de documento o el iniciar la mediación directa? Se me va cortando. Recibir una carta. Sí, recibir una carta es bastante particular, o sea, nos pone, como digo, en una situación de decir, recibir una carta de documento donde me están queriendo reclamar algo, y ahí automáticamente la persona entra en un bloque de crisis, no sabe para dónde disparar, y ahí es donde va a empezar esto que yo digo, un contacto con su abogado para contestar esa carta de documento, o mismo directamente contactarse con el abogado que asesora a la otra parte, y ahí iniciar una negociación, perdón. Acá Micael pone que en el año 93 perdió el monopolio de Estado. Sí, con el decreto 1187 del 93 se quitó lo que vendría a ser el tema de la monopolización de las cartas de documento a través del correo estatal o del correo argentino. Por eso que hoy en día nosotros, por ejemplo, podemos enviar una carta de documento por cualquier sistema de correo oficial, ya sea con OCA, con Andriani, con el correo argentino. Bien, después... Si me permitís, este puntapié, Sí. no, de lo que decís vos,
esta intimidante, tengan en cuenta que para una negociación pueden hacerlo antes, ¿sí?, de mandar una carta de documento. La carta de documento ya es una cuestión, por ahí empezar a sentar las bases de lo que eventualmente a futuro puede ser una mediación, ¿sí? Debo 3 meses de alquiler, que aclaramos que no pasa eso, ¿sí? Yo no le estoy debiendo nada a Tino. Se va a entablar este canal de comunicación entre los dos. Si él ve que yo no le respondo, sigo sin pagarle, lo que es una carta de documento, ¿sí? A ver, hay personas que van directamente a la carta de documento, sí, documento. Pero también puede ser esta carta de documento, ¿sí?, el puntapié inicial de una conversación. Respondo a Romina que dice si se puede hablar en forma directa. Sí, en un primer momento sí. Después, obviamente, el peso que tiene recibir una carta de documento, que por ahí es mucho más conveniente llamar al abogado que puede llegar a tener esta notificación fehaciente. Ahora sí, Tino, te dejo a vos seguir. Claro. Sí, ahí justo estaba viendo lo que ponía Romina. A ver, si nosotros tenemos el contacto del abogado de la otra parte, porque, no sé, en el choque de una esquina, la otra persona involucrada dijo, sí, mira, de piola, mirá, yo tengo un abogado, mi abogada es Maite, si querés contactarte con ella, nosotros podemos agarrar, y si tenemos el contacto, hablar como colega, en el marco de qué, como para hacer como para tener un poco apalabrada la situación. Siempre, yo en lo personal, y Guille también lo ha hecho, y según, como dice May, en función de lo que uno reclame, va a tener una conversación previa, va a enviar una carta de documento, va a hablar con la persona, va a hablar con su abogado. Es como que depende mucho de cada situación. No sé si es ahí más o menos se entendió bien. Me dice que perfecto, genial. Bien, después, ¿cómo estructuramos, ¿no? Nosotros cómo armamos una carta de documento? Primeramente, la carta de documento, nosotros tenemos que tener especial atención, ¿sí?, sobre lo que ponemos en la carta de documento. ¿Por qué motivo? Porque ya sea para enviarle una carta de documento como para contestar una carta de documento que recibimos, la realidad es que hacer un medio de comunicación fehaciente y que va a tener su respaldo, su peso al momento de un proceso judicial, la realidad es que lo que esté escrito ahí puede implicar un reconocimiento tácito, un reconocimiento expreso, ¿sí?, del contenido de la carta. Es decir, si hablamos de yo hago un reclamo en el marco de un siniestro, un automotor, un daño y perjuicio por un choque, y la realidad es que yo pongo que el choque fue en 13:48 y la parte no me lo niega o no me lo niega, no pone nada al respecto, y supongamos que el choque fue en realidad en 13:47, ¿sí? La realidad es que eso se toma como reconocido, tácitamente reconocido. Si no lo negó, vamos a decir, bueno, siempre se fue en 13:48. Por eso, sí, al momento de armar una carta o documento, tenemos que poner mucha atención en lo que ahí se escribe. Ahora bien, ¿cómo la debemos armar? Primero que tenemos que poner quién reclama, ¿sí?, quién envía la carta o documento y en carácter de qué. Es decir, siguiendo el ejemplo, ¿no? Vamos a tener sobre el ejemplo del tema del siniestro automotor. Agustín Alejandro Yalea, en mi carácter de titular del auto tal, ¿no? Tenemos que aclarar quién la manda, o sea, quién la manda y en carácter de qué. Después, lo que tenemos que hacer es mencionar, ¿no?, la causa de la obligación, es decir, identificar
que quede identificado en la carta de documento de una manera clara y de una manera expresa, ¿sí? La intimación o la causa de la obligación, es decir, fulano de tal, titular del automóvil tal, en el marco de o debido a el accidente automovilístico ocurrido en calle 13 y 48, ¿sí? Nosotros tenemos que aclarar bien quiénes somos, en carácter de qué, identificar la obligación, ¿sí? o la causa de la obligación en la cual estamos escribiendo la carta de documento, ¿sí? Después, como tercer indicio, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar el objeto, es decir, dejar clara y expresamente qué es lo que pretendemos, ¿sí? Nosotros con la carta documento, ¿no? Por ejemplo, fulano tal, propietario del tal vehículo, en el marco del choque o del accidente automovilístico ocurrido en tal calle, con el objeto de reclamar los daños y perjuicios sufridos, ¿no? Nosotros ahí lo que tenemos que hacer es dejar bien en claro cuál es nuestra pretensión al momento de enviar la carta documento. Después de la pretensión, ¿sí? Como cuarto ítem de la carta documento, ¿sí? Y que esto es lo que a nosotros nos va a dar el marco de que va a modo de un reclamo o como puntapié de un posible reclamo, de un reclamo judicial adelante, ¿sí? Tenemos que poner lo que es el apercibimiento. Es decir, si nosotros no ponemos un apercibimiento, no dejamos aclarado que la carta documento se envía con el objeto, con la pretensión de resarcir, que nos paguen, ¿sí? Los daños sufridos al auto, sin poner un apercibimiento, podemos estar hablando de una carta documento o a un amigo, o sea, no a un amigo, sino en el hecho de que podemos estar hablando de una carta documento que no tiene como una sanción, es contestarla o no contestarla, o cumplir o no cumplir con la obligación que nosotros ahí reclamamos. Por lo cual es muy importante poner un apercibimiento en el cuerpo de la carta documento para así darle a entender a la otra parte que lo estamos haciendo en el marco de un posible y también reclamo judicial. Nosotros lo que tenemos que hacer al momento de poner el apercibimiento, ¿sí? Es decir, lo intimo a que me pague los daños sufridos al auto por un valor de 150.000 pesos, ¿no? Bajo apercibimiento de que en caso de silencio o en caso de negativa se inicien las acciones legales correspondientes. Ahí nosotros lo que estamos haciendo es darle a entender a la parte de que si no nos paga o si no nos contesta, vamos a iniciar las acciones legales correspondientes. Ahí es donde sí pasamos al tema de ya iniciar un proceso judicial. Por eso, o sea, esto lo voy a relacionar con el tema de dice, mandar CD a personas jurídicas. Sí. Sí, la carta de documento, a ver, nosotros en este caso estamos hablando de persona física, puede ser también enviada a un organismo con personería jurídica. Si soy apoderado de mi cliente, tengo que llevar el poder al momento de enviarla. Al momento de enviar la carta de documento, nosotros tenemos que justificar, ¿sí? El carácter de qué. Pero no nos adelantemos todavía primero eso, vamos a terminar de hablar el tema de la estructura. Luego del apercibimiento, ¿no? Luego de hacerle saber a la persona que la carta de documento, la misiva, fue enviada en el marco de un reclamo cuyo efecto va a tener acciones legales posiblemente, nosotros ahí lo que tenemos que hacer es
dejar los datos, ¿no?, del abogado del estudio jurídico de contacto. ¿Por qué esto? Porque nos va a dar el pie a que esa persona, cuando reciba la carta de documento, ¿sí?, va a decir, mira, Agustín Yalea me mandó una carta de documento, me dejó, a lo último están los datos del estudio jurídico del abogado que lo asesora. Ya ahí lo que va a hacer la parte, va a tener una punta del hilo, por así decir, de decir, bueno, voy a buscar yo un abogado, voy a hablar con mi abogado, le llevo la carta de documento y ahí ese abogado, la persona o la abogada que asesora a la persona que recibe la carta de documento va a tener ya el primer paso, que es decir, contactarse con nosotros, contactarse con nuestro abogado o abogada para empezar una negociación, o por lo menos para hablar quizás los términos del reclamo. Puede que nos contacte, como puede que nos contesten la carta de documento directamente. No, el hecho de poner los datos del abogado no significa que sí o sí se van a contactar. Los podemos poner y capaz que no nos llaman, no nos contactan, nada, y de golpe y porrazo nos viene nuestro cliente con la contestación de la carta de documento. Y por último, bueno, el cierre, que es, queda usted debidamente notificado. En repaso, entonces, queda que la estructura de la carta documento tiene que tener el carácter de, o sea, el nombre de quien reclama y el carácter de qué, mencionar la causa de la obligación, es decir, mencionar la causa que nos lleva a enviar la carta documento o iniciar el reclamo, el objeto, es decir, lo que se pretende, qué es lo que nosotros, cuál es, nuestra pretensión al momento de enviar la carta de documento, el apercibimiento, es decir, dando a entender de que en caso de que no nos contesten o no hagan cumplimiento de la obligación reclamada, va a haber un apercibimiento de iniciar acciones legales, los datos de contacto de nuestro abogado y, bueno, el cierre formal de queda usted debidamente notificado. Esto, para enviar la carta de documento, sí, nosotros tenemos que ir a la oficina del correo, ¿sí?, que realizamos, ya sea Andriani, ya sea Correo Argentino, ya sea OCA. Nosotros este formulario, sí, lo tenemos que llevar por triplicado, perdón. La carta de documento tiene que ir con 3 copias, porque una es la que se va a enviar, otra es la que nos va a firmar el correo y nos va a quedar para nosotros, y la tercera es una que se va a quedar el correo, que son, si no me equivoco, 5 años que lo tiene que guardar. ¿Esto por qué? Porque el día de mañana, si llegamos al proceso judicial y necesitamos prueba informativa, ¿sí?, lo que vamos a hacer es, dentro de esa prueba informativa, pedir un oficio al correo para que envíe una copia certificada de la carta de documento. Por eso es que tiene que ir por triplicado. Hasta acá todo claro. Si hay alguna pregunta. Estuvo Lucre, si tiene alguna pregunta para hacer, Tino. Lucre, no sé si estás por ahí. Ahí está. Sí. En realidad, 2 dudas esenciales. Cuando vos mencionabas que, digamos, el objeto que pretendemos o intentemos describir, pero por otro lado intentemos decir nada o reconocer algo tácitamente, o sea, nos decías que cuando hablemos del contenido de la misma no hagamos ningún impacto para que implique un reconocimiento de la otra parte desde el vamos, si no nos contesta, perdón, pero también no podemos limitar nosotros. Perdón, ¿no se escucha? No, yo te pierdo. A ver, yo te pierdo porque me anda medio la ahora. internet. Si querés repetirme la consulta, para si la comprendo bien. Que vos nos ponías que el objeto que pretendemos dentro de este y objeto que describimos, no caemos también en el peligro de nosotros, si no tenemos la habilidad en la redacción. ¿No sería más fácil un llamado?
Y el legal, tema por que, a ver, el llamado no es un medio de notificación que nos pueda servir el día de mañana. ¿Me entendés? O sea, por eso digo que hay que tener, hay que prestar bastante atención a qué es lo que nos ponemos. Difícilmente nosotros armemos una carta o documento donde el objeto sea equívoco, ¿sí? O sea, es un poco probable, sería medio como un pifie el hecho de, no sé, si armamos una carta documento por un choque donde el presupuesto del reclamo, del arreglo, es de 200.000 pesos y nosotros ponemos 150.000, y ahí me parece que es más un pifie nuestro al momento de armar la carta documento. No tanto por el problema de poner el objeto, no. Por eso digo que hay que prestar bastante atención, porque si nosotros queremos reclamar algo y ya de por sí con la carta de documento iniciamos mal el reclamo, y va a estar complicado para después darlo vuelta. Listo, esa era la duda. Bien. Por ahí en esto de reconocimiento, en el ejemplo que estabas dando recién, supongamos que si vos estás reclamando por un choque, por ahí no dar detalles del choque fue, a eso implica el tema del reconocimiento, el choque acaecido en tal fecha, en tal lugar, ¿sí? Sobrados detalles del choque, porque supongamos que no se llega a un acuerdo después de esa intimación, que tal vez pueda llegar a tener que probar el hecho, ¿sí? A eso hablamos por ahí el tema de los reconocimientos, detalles que no hacen al objeto en sí, sino que le dan color a todo el contexto. No sé si con eso... Esa era como la idea, porque es como que en la mente yo ya estaba relatando los hechos y por eso digo, no, pará, si no estoy en esta etapa y no soy parte... Exacto, es como una reducción a lo mínimo para no extenderte. Y después, otra cosa que agrego, Tino, Sí. esto, Guille siempre dice, si no es una carta a mi tía, y esto luego, si vieron algún video de las clases, si no tiene un apercibimiento. ¿Por qué la importancia del apercibimiento? Porque si no, no tengo forma de compeler al otro a que cumpla o a que me pague el presupuesto del choque del auto, y también lo importante es un plazo, porque si no, tengo que pagar. O sea, el apercibimiento está compuesto por la consecuencia jurídica del no cumplir, que esto es bajo apercibimiento, pero también un plazo, ¿sí? Obviamente, si vos en la carta de documento, en el término de 12 horas que me paguen los 3 meses de alquiler, también, ¿sí? Eso quería agregarte, Tino, de cómo se compondría este apercibimiento. Excelente, sí, bien lo de plazo porque me lo salté. Vamos por parte. Damián había preguntado... ahí vamos, Romina, para. Respecto al tema de la visita, ahí vamos. Yo tengo dos Sí. consultas. En caso de que, bueno, se envía una carta de documento y se comunica la abogado a la otra parte, ¿no? En ese caso, ¿es necesario contestar igual la carta de documento por más que ya haya habido intercambio entre abogados o no? No es necesario contestarlo. Y después la otra pregunta tiene que ver con el plazo. Con el plazo, Cuando no. contacta a un cliente, ¿por qué le llega una carta de documento? ¿En cuánto plazo tengo que contestar? Bien. Si no me comunico con el abogado de otra parte. Bien, yendo a lo primero, el tema de la comunicación con los abogados y la contestación, siempre es recomendable contestarlo. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque si a nosotros nos llega algo con apercibimiento de, en caso de silencio, iniciar las correspondientes acciones legales, nosotros podemos hablar con el abogado, la mejor, yo por teléfono hablo con Mael, le digo, che, sí, no, mirá, lo arreglamos, no sé qué, y pasa el tiempo y no me contestó, yo a ver, si soy una persona que actúa de mala fe, inicio el reclamo.
¿Entendés por qué? Porque no me contestaste. No me importa lo que hablamos por teléfono. A los hechos fácticos o a los papeles, por así decir, vos no me contestaste. Entonces siempre lo mejor es agarrar, hablar y decir, sí, mirá, bárbaro, quedamos así, igualmente yo te voy a contestar la carta documento. Eso por un lado. Y después respecto al tema del plazo, y eso lo manejará, o sea, lo manejará la parte según el plazo que ponga en la carta documento. ¿Entendés? Si vos me decís, no sé, un plazo por 72 horas, ¿sí? Y a las 48 horas no me vas a mandar otra carta documento, porque vos me diste un plazo ya de 3 días, de 72 horas. Si vos querés ser un abogado que lo hace todo automatizado y robotizado, decir, bueno, pasaron las 72 horas, a las 72 horas y 1 minuto te estoy mandando otra carta documento, bueno, eso ya depende de cada persona. Pero el plazo es como bastante relativo, depende de lo que se vuelque en el contenido. Depende de eso, o sea, no es que hay una normativa que dice las cartas de documentos se contestan en el plazo de 5 días y no se especifica el contenido, digamos, no existe eso. No, eso más que nada el plazo de exigible es lo que ponga la persona, 72 horas, 2 semanas, 10 días, 3 días. Sí. Sí, ten en cuenta también el plazo de que vos le decís en el apercibimiento, porque si vos le das un plazo para que cumpla en 10 días, vas a tener que contestar en el plazo de 5, ¿sí? Sí, obvio. Exacto. Michelle también había levantado la mano. Sí, eso. Michael, no sé. Un ejemplo sobre carta de documento que una persona había mandado porque por eso fue dirigido a un centro educativo del plan Fines porque fue sus estudios satisfactoriamente en tiempo y forma y no le daban, así que por medio de una carta de constitución para que en un plazo promedio de 15 días sí se le podía entregar. Y fue efectivo la carta de documento. Sí, muchas veces, nada, este ejemplo que traes a colación es claro. El documento se puede llegar a esto, a que se cumpla con esta obligación que nosotros pretendemos. No sé, obtener el cobro del alquiler que me estaban debiendo, supuesto del auto. Son esas cosas que es un paso previo, te ahorraste después tener que iniciar una mediación, con todo lo que implica en costos, tiempo, nada, eso está bueno. Obviamente que también sienta la futuro reclamo judicial en el caso de que no se logre la concreción de lo que acaba de decir Michael o Mijael, no sé muchas veces cómo decirte, pero bueno, sí, o sea, en este caso, bienvenido porque se pudo cumplir, pero en el caso de que esto no pase, siempre empieza a sentar y los apercibimientos para el caso futuro. Que retome. Y dentro de todas estas pretensiones, yo podría hasta incluir ahora que me hablas, porque te ahorra, yo siempre, hasta para un cliente le ahorras tiempo, le resolves, y podría llegar a considerar el cliente que, pensándolo en la parte de mediación, que le decíamos del abogado que de tu parte, visto que vos tenés que hacer uso de esto, me obliga a que sea notificado, o es muy loco. Yo creo que sería, no sé, Tino, vos qué opinás. ¿Cómo? Perdón. Para mí es, no sé si el término es violento, pero ten en cuenta que si te cumple, suponete que estás reclamando los 3 meses de alquiler, si te paga los 3 meses de alquiler,
no tuviste que iniciar el juicio después. Y nada más. Claro, pero los 3 meses Creo que de si ya te alquiler, vas a... costo del envío de la carta, dando para que me ayude a redactarla, una cosa así se me ocurre, digo. Sí, podés poner, Traspasarle podrías las costas, ponerlo, digamos. pero no serían costas propiamente dicho. Que esta carta documento tiene un fin, que es lograr un objetivo, que es el cumplimiento de algo. Y hablando en términos de... Profe, yo creo que no habría que tiene- ver de qué forma se podría incorporar. porque para mí las costas empiezan a correr cuando hay una demanda ya efectiva. No, por eso no, porque costas es un término jurídico que tiene que ver con una terminología procesal. Pero sí hay un costo. Que el correo argentino te cobra No, precisamente por eso, y a eso hacía referencia Lucrecia. Yo, nada, ahí con el chip de la terminal todavía ni siquiera estamos en un proceso judicial. Costos, habría que ver la forma elegante de incorporarlo. Como para, no, además de los 3 meses, quiere que le pague más, ¿sí? Obviamente que vos esos 3 meses seguramente y un montón de cosas, pero nada, en lo que es la redacción pura, habría que ver, no genere el efecto inverso. No sé si me explico a lo que voy. De todos modos, o sea, en el ejemplo que dio el compañero que reclamaba el analítico, no necesito una prueba, no siempre se necesitaba. O sea, la puedo redactar yo misma, haciendo un reclamo personal. Sí, nosotros hablamos en este sentido, Fernanda, ¿sabes? Cuestión de la importancia que tiene esto del reconocimiento, no reconocimiento. Por ahí las personas que pueden hacerlo, pero fíjate las implicancias que podría tener una carta documento, y por eso muchas veces se recurre a la asistencia de un abogado, tampoco poner de menos, ¿sí? Y por lo que importa después el reconocimiento o no de algún hecho. Sí, no sé si querés, pero, No, está bien. Estoy tratando de conectar un poco lo que van hablando porque a veces se me corta. Pero bueno, veo que te estuviste haciendo cargo de las respuestas, menos mal. No, para seguir con el tema de ¿qué pasa si la CD está mal armada? Si la CD está mal armada, y bueno, a bancar los trapos. Dice llanamente hablando. O sea, si nosotros armamos mal una carta documento, por eso digo, hay que prestar atención a lo que vamos a poner. Si nosotros armamos mal una carta documento y la enviamos, y por un lado le estamos como quitándonos quizás un poco de herramientas nosotros para el día de mañana, y por otro lado le estamos dando como cierta herramienta a la otra parte, también para defenderse el día de mañana. Es decir, si nosotros armamos mal una carta documento, no ponemos el objeto, primero que ya ahí no tenemos una pretensión. Si nosotros no ponemos bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente acción legal, es como dice May, es la carta a una tía, porque la otra persona me dice, bueno, y si no la contesto, ok, no me pasa nada, y bueno, bollito y al tacho de basura. Si yo digo que el choque fue en tal lado, o pongo algún dato erróneo, o pongo, no sé, mal la patente del auto, y bueno, ahí estoy incurriendo yo en un error. O sea, si la carta de documento está mal armada, y después vamos a tener que ver cómo lo defendemos, cómo lo podemos arreglar. Bien, después en lo que es el tema del envío de la carta de documento, ya terminamos de armarla, ahora tenemos las 3 copias, tenemos todo para poder enviarla.
Para poder enviar una carta de documento, nosotros lo que tenemos que hacer es acreditar la identidad, ¿sí? De la persona que la manda y el carácter. Es decir, no sé tanto el carácter, más la identidad, perdón. Sino, llego a Agustín Yalea, titular de Lautotal, yo lo que tengo que ir al documento es al correo, perdón, es con mi documento, es decir, con el documento nacional de identidad que certifique que yo soy Agustín Yalea. Lo mismo también puede ser, bueno, con una libreta de enrolamiento o libreta cívica, si es que alguien la tiene y si estamos hablando de una persona grande, posiblemente no. Puede ser también con una cédula de identidad ya sea federal, provincial o del Mercosur, pero bueno. Lo común es que nosotros vayamos a enviar la carta de documento con el DNI en mano. Ahora bien, nosotros al momento de enviar una carta de documento, sí. Presumo que hoy, yo porque lo estoy usando mucho en el trabajo, hoy si no es el último DNI emitido, porque todas las elecciones son electrónicas, el Exacto. último domicilio, la Junta Exacto. Electoral no te lo tomó, ningún envío. Si nosotros tenemos, no sé, a la tía Marta que tiene las libretas de enrolamiento y que la tiene página de color amarillo y tiene un DNI nuevo, lo que le tenemos que recomendar es que vaya con el DNI nuevo, no con las libretas de enrolamiento de libreta cívica, sino con el último DNI. Después, al momento de enviar la carta de documento, nosotros lo que tenemos que hacer es solicitar que el envío sea con aviso de recibo. Es decir, que la carta de documento tenga un taloncito, un troquelado, donde se informe el día de la entrega, la hora de la entrega, ¿sí? Y también el resultado. Así, yo creo que tengo uno. Ahora, a ver si se ve bien ahí. Es lo que se denomina acuse de recibo. Le contesto a Leila que está hablando en el chat. Aviso de que vos sepas si la recibió o no. Esto es un taloncito extra, como estaba mostrando recién Tino. Sí, acuse. ¿Te hago una consulta? Sí. Sí. La que le manda, ¿tiene que ser la del cliente o la del abogado que lo presente? ¿Cómo? La carta de documento Sí. en el correo, ¿es el que la manda? O sea, el que quiere solicitar esa carta de documento o el abogado No. que la... Tiene que ir la persona que firma la carta de documento, es decir, la persona que envía la carta de documento. Si yo, como abogado, armo una carta de documento para Lucrecia, por ejemplo, o sea, yo le redacto la carta de documento a Lucrecia y pongo Lucrecia Almeida en mi carácter de titular del auto tal, tiene que ir Lucrecia con las 3 cartas de documento y su DNI al correo para enviarlas, porque las va a firmar ahí. Al pie de la carta de documento la va a firmar frente al oficial del correo. Después, acá Solana pregunta si es obligatorio adjuntar, si en ningún caso es obligatorio adjuntar pruebas en las notificaciones. No, no porque nosotros no vamos a enviar la carta de documento con una prueba. O sea, nosotros no estamos hablando de cuestión probatoria, eso ya es más del lado judicial. Ya, la prueba es pura y exclusivamente del proceso judicial. Nosotros acá estamos hablando como una notificación, un medio de comunicación, ¿sí? No estamos hablando de una cuestión judicial todavía que necesite una prueba, o necesite una demanda o algo por el estilo. Bien, después... A esto tengan en cuenta que la carta de documento es solo un papel, no se le adjunta nada. ¿Sí? Y no se le adjunta ni de nada. Todo lo que tiene que ver con prueba, como dice Tino, tiene que ver con el proceso judicial posterior. Yo te los muestro para así no perdemos tiempo en el tema de compartir pantalla. Este es el formulario de una carta de documento del Correo Argentino.
Esto que se ve acá, si se ve claro, es lo que va a ser el acuse de recibo. Acá, ¿sí? Figuran, bueno, figura el tema de destinatario, remitente, destinatario. Acá lo que va a figurar, sí, son los datos del recibo. Primera visita, segunda visita, si recibió, a qué hora, qué fecha y demás. Después acá, esto va a ser el cuerpo de la carta documento, es decir, acá es donde nosotros vamos a volcar la pretensión, el objeto, la causa, el carácter de qué, quién la escribe, el apercibimiento y demás. ¿Sí? Lo único que, cuando hablamos de carta documento, estamos hablando de esto, completo, con sus datos, con el texto que le tengamos que poner, pero no estamos hablando de ningún otro papel, ni prueba, ni nada por el estilo. Ahora bien, al momento de entregar la carta o documento, va a haber dos intentos de entrega. El primero y el segundo va a ser a las 24 horas de haberse intentado el primero. En caso de que no ocurra esto, ¿sí? O sea, en el caso de que no se la pueda entregar ninguna de los dos intentos, se le va a dejar un aviso de visita, ¿sí? Para que esa persona vaya a la sucursal del correo correspondiente, es decir, ya sea correo argentino, Andriani u Oca, depende de dónde le enviemos, y para que el destinatario la vaya a retirar. Paréntesis. Esto se considera como notificado igual. Guarda. ¿Por qué? Porque tanto esto como el rechazo de la carta documento. Si nosotros, nuestro cliente viene y dice, no, mirá, me quisieron entregar una carta documento, pero lo mandé a la mierda acá. Lo saqué cagando, perdón, el término. Lo rajé al cartero. No, sí, me dio como que se me fue lo didáctico, ¿no? Con esos términos, perdón. Si nosotros nos llega el Hubo cliente y claridad. dice, no, vamos a poner un pip en la grabación, va a quedar el ruidito. Si nosotros, viene el cliente y dice, no, al cartero lo rajé, le dije que no, y el cartero eso lo va a dejar aclarado en el aviso de recibo, es decir, fue rechazada la carta documento, y se nos va a tener, y nuestro cliente va a estar por notificado igual. Lo mismo si le deja el aviso de visita y nunca la va a retirar, se lo considera notificado igual. Por eso, siempre que vengan y digan, no, mirá, me vinieron a entregar esta carta documento y le dije que no, hay que ir, hay que decirle, anda a buscar la carta documento el correo. Si dice, no, mirá, me dejaron este aviso de visita, pero la verdad yo no estaba, ¿lo voy a tirar? No, andá a buscarla. ¿Qué dice el aviso de visita? En tal sucursal, andá a buscar la carta de documento a esa sucursal. Para así nosotros podemos ver qué es lo que tiene, para así el cliente puede leer la carta de documento y ahí sí empezar nosotros a armar una contestación. Bien, ahí vi que Juan Manuel pone que se está yendo a cursar. Sí, se me tiró un poquito el tema de la carta de documento, así que vamos a darle una redundancia, vamos a ir resumiéndolo. Bien, bueno. Sí, decime. Diciendo, si la finalidad de la carta de documento en el objeto es mencionar lo que vos pretendés cuando no está, se pone como aviso de recibido y yo no sé, o sea, nunca se va a enterar porque le estaba notificando. Sí, se va a enterar. A ver, vos decís qué pasa con la persona si no la... A ver, si el cartero va dos veces... Pero no vas a ver el objeto. Claro, está notificado, lo que tiene que hacer es ir a buscar la carta de documento. A ver, yo te explico cómo es, quizás no se entendió muy bien. No, Tino, ¿sabés qué pasa? Es que el tema es nos sirve a modo de ficción, no de un conocimiento real de lo que se estaba pretendiendo con esa carta de documento. Que se vaya a buscar esa carta de documento, que es algo que ya adelantó Guille el sábado pasado, de que si llega un cliente y les dice, tengo nada más que el cartero, no nada, que la vaya a buscar igual para saberlo.
Si así todo no la va a buscar, obviamente no va con documento, pero sí se va a generar esta ficción de la notificación, que es lo que a nosotros nos sirve para después en mora, porque esa notificación fehaciente es la que lo va a constituir en mora, más allá de que sepa o no el contenido de la carta documento. Creo que era eso. Perfecto. Sí, sí, era eso. Genial. Acá Romina pregunta si la copia que queda en el correo puede el cliente solicitar una copia en caso de que la pierda. Nunca me ha pasado de que un cliente pierda la carta o documento. Entiendo que sí. O sea, si te digo, te miento porque nunca lo he escuchado ni me ha sucedido. Pero entiendo que se puede ir al correo a pedir una copia. No sé, Mai, si vos más o menos sabés. Mirá, una copia, pero a ver, vas a tener que tener los datos incluso para identificarla. Más que nada, o la fecha en la cual lo mandaste, algún dato como para que en el correo lo puedan buscar, ¿sí? Algún dato de todo eso podrías pedirlo. No creo que haya inconveniente, o por lo menos que te extiendan una copia. Perfecto. Sí, pero bueno, puede pasar. Bien. No, y bueno, después, ¿por qué tanto la carta documento? ¿Cuáles son los atributos de la carta documento? Y bueno, primero es el valor de que es una comunicación fehaciente, es decir, una notificación fehaciente. Tiene un envío registrado, es decir, nosotros podemos seguir a través de la página de los correos el trayecto de la carta documento. A nosotros nos van a dar un código, ¿sí? El mismo correo nos va a proporcionar un código para que nosotros podamos hacer el seguimiento y el rastreo de la carta documento. Se hace con 2 intentos de visita, es decir, si falló a la primera, al día siguiente se va a hacer de vuelta el intento de visita. Se hace la entrega bajo firma de la otra parte, es decir, cuando nos llega una carta documento, nosotros vamos a firmar que la recibimos y que también nosotros lo que vamos a tener va a ser un aviso de recibo, es decir, nos va a constatar cuándo se recibió, qué día y si la persona estaba o no estaba. Bien, ¿hasta acá alguna consulta? ¿Se redacta a mano, a puño, o es a máquina? Podés hacerlo de cualquier manera. O sea, yo puedo agarrar este formulario y te lo hago a puño y letra, o mismo este formulario con un documento en Word, yo le doy el formato del documento de esta hoja a oficio y lo imprimo. Es como que no... Es más, si tenés una Olivetti en tu casa que todavía anda con las teclas, la podés hacer tranquilamente con máquina de escribir. No es que tiene un formato o un tipo de redacción único. Hay cartas documentos, hay telegramas hechos a mano, que tenés que tener ganas de escribir todo a mano, y hay cartas documentos y telegramas hechos en computadora. El correo vende los formularios, sí, el correo vende los formularios. Sí, los formularios, los formularios tienen que coincidir en un número. Este número de acá, si se alcanza a ver, ahí está. Este número tiene que ser igual para los 3 formularios. ¿Sí? Por ejemplo, dice 28299. Bueno, tienen que ser los 3 que tengan ese mismo número. Si hay uno que es 298, no nos van a dejar enviar la carta de documento. ¿Y la puede firmar otra persona distinta al destinatario? Sí, la puede recibir otra persona distinta al destinatario. Una duda. Sí. Esos números
esos números hagan descargar de alguna aplicación, algún sistema del mismo correo argentino y le da esta numeración continua, ¿queda registrado quién adquiere esos formularios o puede? No, a ver, estos números son a modo de identificación para el correo, ¿sí? No es que queda registrado, es decir, se vendieron el número 420-28-299, se dieron las tres copias al doctor Yalea. No, vos vas y comprás, no sé, 30 formularios y te dan los 30 formularios que van a estar, o sea, es decir, van a ser 10 series de 10 ejemplares de una serie, y después lo que va a hacer el correo cuando nosotros le enviemos, le va a poner una etiqueta con el número que nosotros vamos a utilizar para seguir el rastreo de esa carta documento. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Más? Bien. Si el objeto es de carácter privado y lo recibe otra persona y lo divulga el correo, ¿a qué te referís, Micael? ¿A que el correo diga? No entiendo la pregunta. No, lo que yo me refiero es que si, por ejemplo, en la carta de documento que vos estás notificando a una persona, tiene un carácter privado. Persona cuando es enviado por el correo a su domicilio, pero lo recibe otra persona, porque puede recibirlo otra persona. Se llama el sobre del correo argentino y es de carácter privado. O el mismo correo lo puede divulgar, no sé, nunca se sabe. En principio de privacidad. Si el correo lo divulga, ya estamos hablando de una cuestión de responsabilidad del correo, es decir, o sea, estamos hablando ya incluso mismo de violación de correspondencia. ¿Entendés? O sea, el cartero no va a divulgar lo que dice la carta de documento, ¿sí? Porque eso lo que significa es que el cartero abrió la carta de documento que no le competen sus facultades. ¿Entendés? Si lo recibe otra persona, a ver, el objeto que tenga la carta de documento, si la carta de documento la recibe otra persona, no hay ningún problema con el tema de si es privado o es público. No tiene nada que ver. Te hace el correo que lo recibieron, te avisa que lo recibió otra persona y no la que está en carácter. Todo el tema del recibo sí queda sentado, queda sentado en el aviso de recibo. La firma, en carácter de qué, todo. Y suele ir cerrada con un sticker, sí, la carta de documento es cerrada. O sea, nosotros logramos que esto se doble en 3 partes. Sí, Dar acá con una hoja cómo es que llega la carta de documento, ¿sí? Para que ustedes vean del programa, del cronograma nuestro de práctica, ¿sí? Para que lo vean. Esto sería la carta de documento entera. Acá toda la parte, quien no, la puse de recibo, todos los datos, y acá el contenido y la transcripción de la carta. ¿Hasta ahí vamos? La carta cerrada. La va a abrir, acá viene con el sello, con una etiqueta, ¿sí? Por eso hay que tener claro, porque, a ver, más que cuidado, el tema es que vos pretendés notificar a la otra parte, ¿sí? Tienen que tomar a la hora de la confección. Nos estamos extendiendo, aquellos que se tengan que desconectar, se desconectan, después ven los minutos que quedaron. Va a llegar así. Ustedes una vez que lo reciben, recién ahí lo van a abrir, van a romper
romper ese sticker, es el código de la carta, y ahí recién acceden al contenido, ¿sí? En el correo, si esto no se recibió por el motivo que sea y la carta de documento vuelve, en el correo va a seguir guardada así, con el sticker sin abrirse. Si se abre adentro del correo, pasa lo que decía recién Agustín, ¿sí? Que sería una... ¿Ok? No sé ahí, Micael, si vamos bien. Sí, sí, sí. Esto del contenido privado o no privado, ten en cuenta que esto de que lo recibe una persona distinta puede llegar a suceder. No sé si haces esta consulta por algún caso que tengas en mente, pero también la Claro, idea es supongo que que vos no vas a hablar hoy de esto de los detalles, ¿sí? exacto. Del nexo, ¿sí? Vos vas a reclamar o plata, ¿sí? Ah. Vas a hacer solo referencia al nexo causal, ¿sí? Al contrato, ponele, pero no vas a dar mayores detalles, Perfecto, ¿sí? Porque esos son los perfecto. Ahí riesgos está más después claro. de un eventual reconocimiento no. Perfecto. Privado, esas cuestiones que por ahí tendrían que ver con un decoro, estas cosas mínimas o íntimas, ponele, momento. Porque ya pasaría a ser el detalle de la relación que genera este reclamo. Eso es muy puntual. Como estuvo diciendo Tino, cualquier cosa que nosotros pongamos de más puede incurrir en un reconocimiento. Perfecto. ¿Dudas? Antero, Tino, no sé si te quedó algo pendiente por decir. No. Ya había completado todo. Sí, bueno, como Bueno, con no hay eso creo tiempo que para estamos. mostrarle, Sí, Tino. no, le quería decir que el tema de cómo es un formulario en una carta documento, cómo se arma una carta documento y cómo se contesta también, van a ver que en el sitio, en la parte de material, en el sitio de Guille, no en las cátedras virtuales, sino en la página, en el site de Google, ahí van a ver bien el PowerPoint y también un PDF con cada ejemplo. Sí, tienen formularios de carta documento, ejemplos de cartas que se enviaron, que se contestaron a toda disposición. Aquellos que quieran avanzar y que incluso quieran mirarlo para el sábado, evacuar dudas, que se les generen después de mirar el material, bienvenido. Lo mismo, vayan leyendo, tienen el cronograma con los temas que se van a ir dando. Tal vez no una leída tan profunda, que siempre es lo mejor, pero bueno, entendemos que a veces no se puede. Sí, por lo menos pegarle una leída que vamos a tratar, ¿sí? Sí, May. Bien. No sé si querés cortar la grabación ya, si ya se va guardando. Sí, ya.